Nos acompaña Karina Bruno aquí en la mañana, concejal de la ciudad. Cari, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Leo? Gracias por invitarme a vos al equipo. No, Muchas por gracias. favor, es un placer charlar con vos en un año tan importante. Nosotros lo vamos viviendo por etapas, porque una fue la etapa hasta el 12 de mayo, para unas localidades por el mes de abril también. Y ahora comienza un poco otra movida, que en Villa María estaba un tanto apaciguada, puntualmente hablando de la intendencia, ¿no? Sí, claro. de la ciudad. Ayer fue un día muy importante para Cambiemos en Villa María. Sí, en realidad, para la Alianza Vamos Villa María, que es así la denominación local donde está nuestra fuerza, y que obviamente representa el espíritu de Cambiemos, está claro, pero bueno, vale aclarar porque en el cuarto oscuro no va a estar esa denominación. Así que dejar en claro que la denominación es Vamos Villa María y que lleva a Juan Sassetti como nuestro candidato a intendente, y ayer dimos, digamos, formalmente el puntapié inicial con el lanzamiento de campaña y ahora en estos 45 días a full hasta el 23 de junio para consolidar esta propuesta y que la gente pueda tomarnos como una opción de gobierno. Juan Sassetti, cuando se mostró a los medios, cuando de una u otra manera empezó a oficializar, por así decirlo, que él quería pelear la intendencia de la ciudad, lo hizo en un barrio de Villa María, corregime si me equivoco, me parece fue Carlos Pellegrini. No, el Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda. Y ahora su acto también lo lleva a un barrio, corregime nuevamente, San Justo, si no me equivoco. Es verdad. Puntualmente, por algo en especial, la decisión de encabezar estos actos, por así decirlo, en los barrios de la ciudad. Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo, y es una metodología de trabajo nuestro, haya campaña o no haya campaña, todos los fines de semana, si el clima lo permite, recorremos cada uno de los barrios de la ciudad. Ya hemos dado varias vueltas y lo que fácilmente advertimos de ese recorrido, y Juan lo tiene muy claro, es la desproporción o la desigualdad que hay en muchas cuestiones básicas y simples y cotidianas de la gente en algunos sectores de la ciudad y en otros sectores de la ciudad. Con lo cual, para nosotros es muy importante dejar en claro que planteamos un gobierno en adelante que trate a una Villa María en forma igualitaria, que eso no quiere decir que haya que hacer lo mismo en todos lados. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que hay que resolver a cada barrio la problemática que tiene, y en la misma medida y en la misma importancia, no darle preeminencia a un sector que el otro. Y ahí es donde apuntamos, y por eso nuestro trabajo está circunscripto, bien basado en atender la problemática de cada sector y de cada barrio en particular. Ahora, Cari, hoy por hoy es una semana un tanto interesante, importante, determinante, decisiva. El jueves ya se cierran las listas con los intendentes, concejales, tribuna de cuentas. No va a haber más tiempo el día viernes, por así decirlo. Sí. ¿Queda aún alguna posibilidad para la gente de Villa María que nos está viendo puntualmente, que van a ser los protagonistas el próximo 23 de junio? ¿Cabe alguna posibilidad de una alianza a último momento por parte del equipo de Gustavo Bustamante, del radicalismo, por así decirlo? Pero mira, más que de personas, yo creo que es una cuestión de espacios. Y esto te lo digo porque vos, por ejemplo, nombrás al radicalismo, y anoche nosotros nos acompañó mucha gente del radicalismo, que nos viene acompañando. Sí. Pero no solo eso, sino dirigentes locales, afiliados, el sentimiento radical. Por eso digo que se trata más de espacios que de personas o de partidos en sí. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo vamos a seguir estando, aún después del jueves. Porque entendemos que el diálogo debe basarse en función de proyectos y no de individualidades. Y es ahí por ahí donde hasta ahora no hemos podido establecer una comunión, claro, por decirlo de una manera. Bien. Pero nosotros siempre hemos estado abiertos, siempre hemos dado señales de diálogo, pero ya te digo, siempre en función de un proyecto para la ciudad. Y no de individualidades. Por eso recalco que la discusión o lo que se pueda acordar tiene que ver en función de espacios que busquen un proyecto común. Y desde ese lugar siempre nos van a encontrar abiertos al diálogo. Bien, veremos qué pasa de aquí al sí, jueves entonces. Sí, hay que desdramatizar, claro, hay que desdramatizar un poco la política, porque si no, lo único que conseguimos con eso es
alejarnos de la gente. Y en realidad el trabajo del político es lo cotidiano. Uno hace política todo el tiempo y lo que menos podemos hacer es alejarnos. Cuando discutimos entre dirigentes, entre políticos, nos alejamos. Y acá hay que contar a la gente qué queremos hacer, qué podemos aportar para poder cambiarle un poquito su realidad en las distintas cuestiones. Y esa es la discusión válida. La otra es, hay que desdramatizarlo un poco. ¿Y qué es lo que justamente ustedes quieren hacer con Juan, con todo el equipo en Villa María? Bueno, un poco te lo decía recién. Nosotros, ¿qué observamos? Hay reclamos de la gente que son una constante, problemáticas comunes. Una de las principales tiene que ver con el estado de las calles en la ciudad. Hay barrios donde llueve, como está lloviendo ahora, y se da una cuestión constante de caída de lluvia. Y hay gente que, como los que tenemos el privilegio de vivir en sectores con pavimento y demás, no pueden salir ni a trabajar, ni a llevar a sus chicos al colegio. Realmente hay barrios, San Juan Bautista, Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini, Mariano Moreno, Vista Verde. Hay muchos barrios que tienen problemáticas básicas no resueltas. Otro de los reclamos constantes tiene que ver con la atención en salud. Los dispensarios, lo acotado de los horarios de atención, lo acotado de los turnos. La gente tiene que ir temprano a la madrugada para poder tratar de obtener alguno de los 15 turnos que se dan. No tenés todas las especialidades que puedan atender a una atención primaria para después derivar. Hay una gran problemática en la faz de pediatría en nuestra ciudad. No tenemos pediatras, no tenemos guardia pediátrica. Tenemos que generar políticas de erradicación de profesionales de esa especialidad para poder resolver un problema serio que tenemos en la ciudad. Hay cuestiones que la seguridad no es solamente la cuestión preventiva o coordinar con las fuerzas policiales, es tener los baldíos desmalezados, tener luces en las esquinas. Y esto que ahora se ha dado como una impronta al tema de la monitoreo con cámaras de seguridad. Bueno, a ver, ¿dónde las vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué la vamos a tener? Si es solamente para tener mirando, si vamos a poder coordinar y tener un centro de atención única de emergencias que pueda asistir inmediatamente. Digo, hay muchísimo por hacer en Villa María, pero básicamente tenemos que atender estas cuestiones en los barrios, que es la problemática de las calles, la seguridad, la cuestión de la atención de los dispensarios de la salud, y hay un problema muy de fondo, que es un reclamo también en los barrios periféricos, que es la problemática de los chicos jóvenes y el flagelo de la droga. Hay mucho opaco en la ciudad y hoy te es difícil resolver el problema con recursos. Una familia con recursos que tiene una problemática de droga en la familia no tiene un centro donde ir, tiene que irse fuera de la ciudad. Imagínate a alguien que carece de recursos, que no tiene una salida inmediata para buscar quien lo atienda. Hoy no tenés un ámbito público que te pueda ayudar y créeme que cuando vos vas a los barrios a hablar con las mamás es un problema muy profundo que cada vez se está acentuando más y nosotros queremos apelar a poder darle un abordaje a fondo. Te pregunto, Cari, una de las problemáticas que vos encontrás, digo vos y toda la gente que se recorre los barrios, ustedes, una de las problemáticas que encuentran en los barrios está la droga que puede estar dando vueltas. Las mamás sobre todo. Cuando vos te pones a charlar con una mamá, lo primero que te dije, no sé qué hacer con mi hijo, no puedo manejar esta situación, no sé a quién recurrir, no tengo quien me dé una mano y yo veo que mi hijo está cayendo en una situación tremenda porque el tema del flagelo de la droga y sobre todo drogas como estas que te estoy hablando del Paco es en qué circuito entra el chico, que entra la delincuencia, profundiza situaciones complejas. Y te diría que las mamás es lo que más te plantean es ¿cómo me podés ayudar con esto? Y ahí creo que hay que ir no solo lo preventivo, en tratar de concientizar y ayudar a que no sea una salida a la droga, todo lo contrario, y eso tiene que ver la acción social, el deporte, la educación, sino que hay una realidad ya muy latente en la ciudad que está instalada. Así que hay que abordarlo con algún centro de tratamiento municipal de adicciones y de prevención donde la gente tenga un lugar para recurrir y pueda tratar a su hijo. Créeme que la problemática es muy seria.
Cari, hablando ahora de Villa María, las elecciones a nivel provincial, quizás también quiera tocar un poco eso, Sí. acortaron un poco los tiempos, o a la vez no, vos me decís, mirá, Leo, no, pero para el ciudadano, el 12 de mayo a nivel provincial se llevó un poco las miradas, y ahora es como que tenemos un mes y 20 días para la elección en Villa María. Cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar en el mes de junio, un pasito más y ya vamos a estar casi votando. ¿Crees que se diferencia lo nacional a lo provincial y la elección provincial se diferencia a nivel municipal? ¿A qué voy? A cómo vota el villamariense, ¿no? Puntualmente, en cuanto a lo que fue la elección provincial, ¿es totalmente diferente el pensamiento ya pasado a una elección meramente local? Sí, y las pruebas fueron en el 2015. En los 3 niveles que elegimos autoridades acá en Villa María en el 2015, municipal, provincial y nacional, se eligieron 3 fuerzas distintas en la ciudad. Yo creo que el ciudadano de Villa María tiene muy claro lo que quiere elegir, te elija o no a vos. Esto de subestimar que porque no te eligen la gente no es inteligente a la hora de votar, no es así. Si no llegaste con tu mensaje, sos vos el que tenés que replantearte. Y ha dado muestras que ha elegido para su ciudad, para su provincia y para la nación aquello que creía más conveniente y no ha tenido problema en diferenciar. Sí es cierto que esta vez la campaña provincial nos atravesó en el calendario y ha hecho que la campaña municipal se acorde, eso es cierto. Pero créeme que en eso no hay obstáculos, la gente decide en función de lo que, de la realidad que está eligiendo, qué tipo de gobernante. Al intendente lo elige de una manera, al gobernador de otra y al presidente de otra. Y eso quedó demostrado en el 2015, donde claramente se eligieron 3 propuestas distintas en la ciudad y no afectó eso en nada a una de la otra. Así que creo que ahora se va a poner más el foco, la gente va a tomar más conciencia de la proximidad de la elección local, se va a dejar de mezclar el contenido provincial y creo que vamos a entrar de lleno en esta última parte para la elección local. Cortito, Sí. para aprovechar que nos visita y charlar del tema, y soy una persona que se puede hablar de esto, claro. La elección a nivel provincial, ¿cómo viste? No lo pudimos charlar antes, Sí. pero me encantaría saber cómo tomaste, ¿no?, la decisión para aquel entonces de este no consenso entre Mestre y Negri, o entre el radicalismo y Cambiemos. ¿Crees que hubiese sido diferente si ambos iban juntos y unificaban? ¿Qué opinión tenés al respecto, sabiendo, ya con el diario del lunes, no te lo pregunto? Por eso digo, es contrafáctico de decir, pero estoy convencida que hubiera sido distinto. Y eso no significa que a lo mejor se hubiera ganado o no. Digo que hubiera sido otra impronta. Porque el mensaje hubiera sido distinto, el trabajo hubiera sido distinto. Porque además se tomaron decisiones a nivel de la dirigencia provincial que ignoró, desconoció las realidades locales y se trasladaron circunstancias que a lo mejor en localidades o en ciudades como esta o más pequeñas no hubiera habido la división que se dio. Creo que faltó madurez, responsabilidad, no ser conscientes de qué se estaba enfrentando, y me parece que se dio prioridad a resolver internas o viejas internas o diferencias puntualmente dentro del radicalismo, por sobre lo que debió haber sido un proyecto en común. Y eso es responsabilidad pura de la dirigencia. Y cuando la gente ve que estás discutiendo cuestiones de dirigentes, esto que te decía al principio, si vos estás discutiendo gobierno, la gente va a elegir quién te puede dar una respuesta como gobierno, no quién está discutiendo cosas de dirigente. Así que debe ser una señal, debe ser un llamado de atención y debe ser un replanteo a la hora de cómo debes resolver una propuesta. Bueno, Mestre, de hecho, en su discurso, luego de los primeros resultados, se mostró un poco más autocrítico, razonable en el tema, casi que también se puso a disposición, luego que termine su mandato en la ciudad de Córdoba. No habló de un renacer, pero dio a entender un poco eso, ¿no? Y algunos también hablaron de, bueno, la poca generosidad a la hora de un consenso por parte de él. Fue muy criticado Mestre, porque tampoco los resultados fueron ni siquiera lo que él esperaba o lo que la gente de él, quienes lo votaron, esperaban. ¿Y qué pensás, Cari, al respecto de
lo que fue Schiaretti, ¿no? Porque también una semana interesante para el propio gobernador. Primero, si esperabas que los resultados fueran eso, por parte de Schiaretti. Por otro lado, ya va a estar en Buenos Aires, ya hasta hoy creo que... Hoy a las 6 de la tarde tiene reunión con el presidente. Con el presidente, lo junta todo lo que tiene que ver con Fiat, me parece, y ya mañana tiene la reunión de Alternativa Federal. Alternativa Federal. También, ¿crees que es importante la reunión que tenga hoy Mauricio con Juan? Sabiendo que Córdoba, creo, a mi entender, es una de las provincias que más me parece, todas en general, pero Córdoba también una de las... De hecho, el presidente lo dijo en algún momento, Córdoba marca también un poco la agenda de los votos. Absolutamente. Sí, uno percibía que el triunfo de Schiaretti iba a ser contundente, quizás uno no esperaba tanta diferencia, eso está claro. Creo que nace una nueva oportunidad para toda la dirigencia cordobesa de Cambiemos de cara a las elecciones nacionales, de mostrar y entender qué es lo que está pidiendo la gente y tiene una posibilidad de volver a reconstruirse y empezar a hacer una alternativa provincial distinta. Siempre en política tenés una nueva oportunidad. En cuanto al gobernador, él siempre ha dado desde los inicios de la gestión de nuestro presidente señales acompañando la gobernabilidad nacional. Eso hay que reconocerlo, siempre ha estado a la altura de las circunstancias y creo que esta vez no va a dejar de estarlo a la hora del llamado al consenso de estos 10 puntos que ha planteado el gobierno. Y además la dinámica de nuestra política nacional hace que aquello que en un momento era la nota política, como fue el triunfo de Córdoba, en 3 días se diluyó por otra noticia política y al otro día otra noticia política, como fue la fórmula FF. Y yo siempre digo, en política y en las elecciones, todos los votos vos los tenés hasta las 12 de la noche de ese día. Ganaste, bárbaro, pero al otro día tenés que volver a salir a reconquistar el electorado. Y esto lo vemos hoy con Schiaretti, que ahora la Alternativa Federal aparece como la más golpeada con la salida de la fórmula FF, que no sabemos qué va a pasar. Por eso digo que la política es muy dinámica, la política nacional, nuestro país es muy particular, todo dura algo efímero, siempre hay algo que te cambia el tablero. Y bueno, y ahora hay otras cuestiones que se vienen tiempos muy interesantes también ahí. Bueno, pero me dejaste un montón de cosas para hablar ahora en esta respuesta. Muchas. A ver, nos quedamos un poquito en el plano provincial nacional un ratito porque es bastante interesante. Por un lado, la fórmula FF, ¿sorprendió? ¿Te sorprendió? No. ¿Crees que es por algo? ¿Por qué va como vice y no como presidenta? Para mí es anecdótico el lugar que ocupa en la fórmula. La centralidad política y el poder político está en ella. Así que esté de vice, que esté de presidente, que hubiera estado encabezando la lista de los legisladores nacionales, la centralidad política de ese espacio político la tiene ella. Y esto es así y es indudable. Y le marca el paso al peronismo todo el tiempo. Y esto es eso. Así que a mí te puede llamar la atención la particularidad de a quién eligió y demás, pero yo no creo que esto cambie el mapa, porque sigue siendo ella la dueña de ese espacio. Así que el lugar termina siendo anecdótico, el poder está ahí, quien marca el pulso es ella. Así que eso a mí no me sorprende. ¿Y qué te pasa cuando escuchás? Porque también, Karina, nos encontramos en un bagaje de noticias que, por supuesto, algunas tendrán veracidad, otras son tiros al aire, pasan, y más en estos tiempos. De hecho, yo te he visto muy crítica con algunos títulos que uno puede leer en diferentes diarios o de subirlo a las redes sociales y dar tu opinión. Sí. Y también ahora nos hemos encontrado con que a lo mejor Mauricio Macri no va a buscar la reelección, con que puede ir Vidal, ojo, son todos dichos, yo te los traslado y quiero saber tu opinión, con que puede ir Vidal y Mauricio de vice. ¿Qué pensás vos cuando escuchás todo eso? Porque, ¿qué pasa? Vos me puedes dar, y me la vas a dar ahora, una opinión, pero yo puedo pensar, y la charla hablamos con un economista, en el ciudadano que escucha todo eso, que a lo mejor no maneja tanta información como lo puedes manejar vos dentro de tu espacio. Sí, de todas maneras yo siempre digo que hay un pequeño grupo o porción de la sociedad que es el que está más politizado y que ve todo esto, y el resto de la gente que tiene una realidad cotidiana, claro, que lo que necesita es resolver su realidad cotidiana
y que mira hacia la política a la hora o de tener una elección enfrente o de algo que lo conmueve inmediatamente. Si no, la vida de la gente pasa por otro lado. Esto que se llama el círculo rojo, que existe en todos los niveles, así hay una porción que mira todo esto, pero la gente en realidad, ¿qué hace? Se levanta, va a laburar, lleva a su hijo al colegio, tiene que ver qué resuelve, qué come a la noche, tengo una tarea de los chicos, qué actividad tengo. Esa es la vida de la gente. Esta es la realidad. Y va resolviendo qué elige en función de esa realidad y cómo lo va sintiendo. Después hay una porción, que yo no creo que exceda más del 5 o el 10%, que mira todo esto otro. Cómo se titula, que para sacar la conclusión de una noticia te tenés que leer todos los diarios, que qué hace qué, quién figura, quién está en un acto, quién no. Bueno, es una porción más chica, que está politizada, que por alguna razón tiene un interés en leer eso y analiza desde ese lugar. La gente, la mayoría de la gente vive, no es el mundo de la política. Y en cuanto al periodismo, no por nada es el cuarto poder. Y como en todos los casos, también tiene o está atravesado por intereses políticos. Yo no tengo duda que el candidato de nuestro espacio es Macri. No tengo la menor duda. Ni siquiera se me da por analizarlo otra posibilidad. Lo demás, lo que se puede decir, me parece que es parte de mucha gente. También está esto, no todo el periodismo es el que analiza. Hay mucho analizador que no tiene nada que ver con el periodismo ni con la formación de analista político. Y uno basta ver algunos programas para ver quiénes son que componen sus paneles. Entonces es lo mismo que cualquiera se ponga a opinar. Pero también hay intereses en instalar situaciones. Y esto hay que aprender a lidiar con esto. Pero vuelvo al principio, lo claro es lo que uno le transmite a la gente y lo que habla todos los días con la gente. Y en eso yo no tengo duda que el candidato de nuestro espacio va a ser Macri, que no hay posibilidad para otra cosa, y creo que va a ser reelecto. Ahora, ¿qué te pasa cuando pensás que hay gente que apoya a la Fórmula FF o a Cristina? ¿Pensás que va a tener la misma repercusión que años anteriores, sacando estos 4 años, o que ya hay gente que a pesar de todo ha cambiado un poco sus pensamientos y que dice, bueno, esto pasó, fueron una década, lo que sea, ahora estamos en otro contexto y tenemos que seguir avanzando y quiere seguir apostando al gobierno que está ahora? El espacio político, ¿Tiene la misma fuerza ella? Ella tiene un núcleo duro muy importante, que yo no veo que ese núcleo duro, si no está ella, elija a otro. O que se analice pensar que como está de vice elige a otro. No, es un núcleo duro, es un núcleo fiel y es un núcleo que responde y que anda ahí en un porcentaje que más o menos es el que se habla en todos lados. Y creo que lo tiene, hay que reconocerlo, es un capital político que ella ha sabido construir y mantener. Hay que respetar eso, hay que respetar quien elige seguir confiando. No es nuestra opción, creo que más allá de los vaivenes económicos que hay que reconocer, que no se ha acertado, que no se han dado las cosas como uno ha querido, también hay una porción de la sociedad que sabe que no hay lugar para volver atrás y que este camino de que duele, que es complejo, no solo tiene que ver con lo pasado, sino hacia dónde se quiere ir. Y es verdad que la realidad que yo te digo que de todos los días es la que uno siente en el bolsillo y en lo que le pasa y cuando cobra su sueldo y en cómo le rinde y los servicios. Pero también hay cambios estructurales que se han logrado que no los podemos resignar. Si queremos dar de una vez por todas un salto de calidad como país. Y creo que ahí, llegado ese momento, se van a poner muchas cosas en la balanza y va a priorizarse esa elección. Cari, te traigo nuevamente a la ciudad y el departamento. Por un lado también, Darío Capitani, un abrazo para él, el legislador electo, ya llega una nueva función y demás. ¿Cómo ves su rol ahora para los próximos años? Bueno, él tiene un doble error, no solo de legislador provincial, que lo viene siendo y muy bien como presidente del bloque, sino que también tiene la responsabilidad que es desde hace ya más de 1 año y medio presidente del PRO Córdoba a nivel provincial y tiene una responsabilidad enorme política en la construcción, lo hace muy bien, siempre dando apertura y conteniendo. A veces él es muy duro,
porque bueno, cuando vos llegás a ciertos lugares y construís de determinada manera, no todo el mundo le gusta eso porque querría estar ahí. Pero creo que él, junto al intendente, son los principales dirigentes políticos de la ciudad y del departamento. No tengo la menor duda que entre ellos dos está, no solo generacionalmente, sino en proyección, la mejor dirigencia local. Ahora, te hago una pregunta, quiero consultarte esto. Lo hemos hablado muchas veces aquí con Lucho, mi compañero, lo hemos charlado con Martín en vivo. ¿Cómo veías? Estamos hablando mucha cosita con el diario del lunes, pero me lo debo preguntártelo. ¿Cómo veías el tema de este juego a Castelo Gil, que uno que el otro, que ambos iban en un momento, que después, bueno, Eduardo fue como legislador, que después, por más que iba como legislador, todavía dejaba pendiente la idea de una posibilidad de gobernar la ciudad, y después, faltando 2 horas antes de la presentación de Martín, que a lo mejor ellos ya lo tenían cerrado hace un mes, 3 meses o 2 horas, no lo vamos a ver. Finalmente fue, bueno, hubo alianza, hubo consenso, lo que sea, se sentó, lo aplaudió y le cedió, por así decirlo, o aceptó no ir como candidato a intendente, quedarse como legislador o lo que tenga después en el gobierno. Y ahí estamos viendo la foto, la imagen. Ese coqueteo que hubo, que no duró una semana, sino fueron varios meses, ¿ustedes cómo desde su espacio, cómo lo veían a esto? Mira, que era claro o es claro que hay alguna diferencia personal entre ellos, me parece que eso no hay duda para nadie. Ahora, que eso se hubiera trasladado en una decisión política, a mí no me sorprende esta unión. Yo creo que llegado el momento iban a estar juntos. Son el mismo espacio político. Las diferencias creo que tienen que ver no solo con cuestiones personales, sino con el manejo del poder. Pero no son espacios políticos. El gobierno de Gil es la continuidad del gobierno de Acastelo. Y en el medio del gobierno de Acastelo estuvo el gobierno de Vedano. Y antes del gobierno de Vedano estuvo el gobierno de Acastelo. Y en el medio Gil fue funcionario de todos ellos. Podrán tener distintas modalidades, formas, modales, pero son lo mismo. Son el mismo espacio. Y hoy estarán acomodando esas diferencias, pero están en el mismo lugar. Son lo mismo. Y como también creo que esto se ve reflejado también en lo que ellos representaron nacionalmente. Hoy están acompañando al gobernador Schiaretti, pero ellos en su interior, en su formación, y lo vemos cuando hay alguna nota que hace referencia a la expresidenta, su identificación real, el de ambos, está ahí. Así que a mí nada de esto me sorprende. Son funcionales, son socios, son el mismo espacio político, son el kirchnerismo local, hoy con buenos modales, con la necesidad de estar bajo el paraguas de Schiaretti, que es hoy el gran elector de Córdoba. Pero si mañana el gran elector de Córdoba es el kirchnerismo, dudo en cuanto a la ciudadanía, pero hablo políticamente, claro, o Schiaretti decidiera alinearse con el Unidad Ciudadana o el kirchnerismo nacional, no tengas duda que estarían mucho más cómodos. Cuando alguien logra hacerle una nota que va al fondo de lo que piensan, que sale del cassette cotidiano. El otro día lo vimos en una nota que se le hizo a Gil. ¿Qué piensa del regreso con la presentación del libro del expresidente? Que es una de las mejores dirigentes que tiene el país. Son socios, son el mismo espacio, son lo que son kirchnerismo con buenos modales, y hoy para algunos es schiarettismo, para quienes estamos en política sabemos cómo son las cosas. Y ahora, gracias por tu respuesta. Ahora, Cari, en cuanto a lo que tiene que ver con tu agenda política, de tu vida en el mundo de la política, ¿cómo va a seguir? ¿Tenés una línea? ¿Tenés algo con Juan? Nos enteraremos el jueves. Yo soy parte de ese espacio, trabajo y seguiré trabajando ahí. Nuestro trabajo no es solo local, sino departamental, provincial. Lo crean o no, no hemos discutido entre nosotros o no hemos hablado de nuestras ubicaciones en las próximas decisiones, porque tenemos un estilo de trabajo así. Por eso a veces se da esto de
de no poder acordar con otros espacios políticos porque nuestra prioridad no está en discutir los cargos. Y eso lo puedo decir con la tranquilidad de seguir haciendo política aún cuando he estado en el llano. Y con la tranquilidad que me da también no vivir de la política. Con la libertad de decir, acepto o no acepto lo que me proponen, quiero o no hacer lo que me proponen, o es mejor ceder un espacio para sumar a otra gente. En esa tranquilidad, en estos días vamos a resolver. No es algo que me quite el sueño. No necesito un cargo para hacer política, lo hago porque me apasiona, porque me gusta lo que hago. Obviamente, los lugares son los instrumentos para poder hacer la política, eso lo tengo claro. No es que uno se hace el distraído, pero no es una prioridad. Nuestra prioridad es construir y consolidar la propuesta. Y si en ese construir y consolidar la propuesta hay gente que nos puede representar mejor, bueno, allí iremos. Y si es necesario que uno esté, estaremos. Pero no es una prioridad a la hora de discutir qué queremos, si no sería mucho más fácil. Mira, no te quiero robar mucho tiempo. Hoy nos visitó José Álvarez, que trabaja en el Consejo, sí, prensa. Con una pasante que está también trabajando en el día a día de ustedes, está con ustedes, está un mes y una semana, y le estaba mostrando en los medios de comunicación. Hablando puntualmente del Consejo Deliberante, ¿qué balance hasta el día de hoy me podés hacer respecto a tu trabajo puntualmente? Pero yo te pregunto hoy, mira, Cari, ¿qué balance me hacés y vos me tenés que contar hoy? ¿Lo ves positivo? ¿Te hubiese gustado otras cosas? ¿Y cómo viste, por sobre todas las cosas, al oficialismo? En lo personal sí estoy conforme en el sentido que siempre resolví en función de lo que estaba convencida de que estaba haciendo, no solo yo, sino consultado con mi espacio, ¿no? En todos los temas, los complejos, los no complejos, siempre resolví sin quedarme con algo pendiente interno, de estar incómoda en hacer algo que no hubiera querido hacer. Con las críticas que eso te vale, con la exposición, siempre resolví en función de lo que nuestro espacio quería y convencida de lo que estaba haciendo. Así que en eso tengo una absoluta tranquilidad. Creo que planteamos temas interesantes, creo que en algún momento marcamos mucho la agenda de lo que pasaba en el Consejo. Ahora, si vos me pedís una evaluación general de lo que fue este Consejo, me parece que fue un Consejo que no estuvo a la altura de las circunstancias. Eso me incluye a mí, obviamente, no es que yo me pongo ajena y lo miro. Claro. Y esto lo ejemplificaba el otro día con algunas discusiones que se dan en el Consejo. Yo creo que la gente espera de nosotros que trate de discutir cosas que le atañen a ellos, que le pueden resolver lo que le pasa. Y te lo voy a graficar sin necesidad de que esto signifique ponerme en defensa de... Cuando se dio un proyecto que había de declarar persona no grata a Carrió, o sea, no era mi tema. Carrió está dentro del espacio nacional, pero yo no soy parte de su espacio. Critico mucho la forma en que tiene de hacer política, la valoro, la respeto, creo que ha tomado en su momento decisiones que nadie tomaba, pero no me gusta su forma. Yo no creo en esa forma de hacer política de denunciadora o de menosprecio a la persona. Me parece que el respeto individual debe estar siempre. Ahora, de ahí a que un consejo deliberante, por un dicho sumamente desafortunado, que no comparto para nada, no me gusta en nada lo que dijo, nosotros como concejales nos tenemos que poner a discutir, declarar persona no grata o no. Me parece que a nosotros no nos pagan el sueldo para eso. Che, eso lo discutamos en la política, lo discutamos en las comisiones, lo discutamos en un bar. Pero que vos como concejal, que tenés la posibilidad de sancionar ordenanzas en cosas concretas, que le puedas aportar algo, te pongas a discutir si Carrió es persona no grata o no. Habla de la chatura de la discusión del cuerpo legislativo, habla de tu poca valoración institucional de lo que podés hacer como concejal. Y en eso te lo puedo trasladar a 1000 ejemplos de cosas que se discuten que no le cambian la vida a nadie, que no le importan a nadie. Entonces, te lo ejemplifico con eso porque es paradigmático, porque es un hecho. Digo, estamos para otra cosa. La gente merece que discutamos otra cosa. Y todos tenemos cosas valiosísimas para aportar. Los 12 concejales han hecho aportes interesantísimos. Pero creo que me parece que en algún momento nos quedamos en la discusión para la tribuna y en realidad no se dan cuenta que la gente ni nos mira esas discusiones. Porque cuando vos no discutís cosas que
son importantes para cambiarle la vida de verdad, la gente te ignora y tiene razón en ignorarte. Porque no le estás cambiando nada, porque no estás ahí para eso. Entonces me parece que en ese sentido este consejo quedó a medio camino, debió haber elevado el nivel de la discusión. ¿Qué le critico al oficialismo? Haber subestimado la calidad legislativa, no haber discutido más a fondo, no haberse... dejar de ser un mero tramitador del Ejecutivo y no haberse puesto a la altura de un poder independiente que entiendo que responde a un lineamiento político porque es el espacio del Ejecutivo, pero haber podido discutir con calidad, de tener más comisiones, de hacer pasar los proyectos por todas las comisiones que debían haber pasado, de abrirlo más de cara a la sociedad, pero creo que sigue siendo el déficit de la discusión de los dirigentes. Y esto, el Consejo no fue ajeno. Entonces, si tengo que hacer una autocrítica, deberíamos haber elevado la vara de la discusión, porque la gente necesita que vos discutas otra cosa, no la cuestión de dirigente, no la cuestión de la poliquitería. Discutamos cosas concretas. Y hay muchísimos proyectos que se presentaron que nunca se discutieron, que nunca se trataron. Entonces, me parece que ahí faltó una buena calidad de discusión. Uno de ellos, por lo que venía diciendo, puede haber sido el tema del Salón de los Deportes en su momento. Sí, eso me parece que fue un debate interesante que se abrió de cara a la sociedad. Pero se abrió de cara a la sociedad porque el Ejecutivo le interesó que se abriera de cara a la sociedad. Digo, este nivel de apertura debió haber sido por muchos temas. Era un tema trascendente. Y yo creo que el tiempo va a ubicar esa discusión y lo que se resolvió en su justa medida. Yo siempre lo comparo... Cuando a mí en el 2004-2005, siendo concejal, me tocó aprobar el parque industrial. Yo fui el único voto de mi bloque que lo votó. Yo, años después, viendo lo que es ese parque industrial, lo que significa para Villa María, con todo lo mejor o lo peor que se podría haber hecho, digo, ¿alguien duda de lo que potenció la ciudad eso? ¿De lo que significó para el sector comercial y empresarial? Más allá de que hay cosas que debían haberse hecho mejor y que pueden potenciarse más, no cabe en duda. Bueno, en ese momento a mí me valió el rechazo de todo mi partido en ese momento. Una etapa de un diario absolutamente negativa. Hoy volvería a hacer exactamente lo mismo. Con el diario del lunes y sin el diario del lunes. En ese momento lo hice así. Yo digo, creo que es hora de que la dirigencia empiece a pensar a largo plazo, en lo que puede aportar a largo plazo y no en lo que la coyuntura te da para un sector politizado y no para la mayoría de la gente, para lograr una o no más tapa de los diarios o una no más forma de salir en los medios. Me parece que las respuestas uno debe darle en función de lo que necesita, y hay un sector que es el sector deportivo que necesitaba una respuesta. Vos me dirás, ¿era prioritario o no era prioritario? Bueno, para el sector del deporte era prioritario. Hay muchísimos aspectos para discutir. Nosotros creemos que hacía falta dar una respuesta y que hacía falta también dar una respuesta a un sector donde estaba ubicado el Salón de los Deportes que está desvalorizado, que está oscuro, que está venido abajo, que hay que refuncionalizarlo. Otros dirán, no, pero ¿por qué no se hizo con la plata del Estado y no con los privados? Hoy la Municipalidad de Villa María tiene un presupuesto de más de 1.800 millones, pero tiene yo creo que con destino mal priorizado. Si yo fuera gobierno lo priorizaría de otra manera. Ahora, si vos me decís destinar parte de esos 1.800 millones a construir un estadio, yo te hubiera dicho que no. Porque hay muchísimas más cosas esencialísimas que hay que resolver. El estado de las calles, el estado de los dispensarios. Entonces, está bárbaro que los privados participen y que aporten a su ciudad. No hay que tener miedo a esas cosas. El tema es cómo se hace y con la transparencia que se hace. Pero no está mal que los privados participen. Hay que desdramatizar y dejar de ver cosas donde no las hay. Nuestro presidente ha fomentado una ley de participación pública-privada porque hay cosas que el Estado no puede resolver por sí misma. Nosotros con Juan tenemos un plan de desarrollo de vivienda que tiene que ver con la participación pública-privada, porque si vos querés realmente resolver el problema, tenés que salir de la lógica de solo financiamiento estatal, porque no lo vas a poder hacer nunca entonces, o vas a poder hacer un cupo limitado de vivienda. Entonces tenés que salir a buscar el privado para que construya, tenés que salir a buscar el privado para que aporte tierras. Digo, el Estado debe ser articulador, pero el privado no lo podés ignorar. Tenés que incorporarlo, tenés que te genere fuente de trabajo. El privado también es tu vecino. Y tenés que incorporarlo en la planificación.
yo creo que lo que falta acá es planificación, reglas claras, transparencia, pero no hay que tenerle miedo a algunas cosas y no hay que ser demagógico. Uno no puede propiciar algo que siendo gobierno uno no lo podría llevar adelante. Y ahí es donde vuelvo a decir que hay que elevar el nivel de la discusión en la dirigencia. Cari, cortito, por último, ¿cómo ves a Juan de cara al 23 de junio aquí en Villa María? Lo veo bien, lo veo muy firme a él, muy consustanciado con lo que está llevando adelante y donde lo estamos acompañando. Creo que es la única persona que puede hacerle frente al oficialismo local que lleva el candidato a intendente. Y creo que tiene todas las cualidades, no solo personales, sino dirigenciales. Él tiene una gestión impecable en PAMI que puede mostrar para que, además de mostrar sus calidades personales, pueda mostrar su calidad de administrador, que tiene ideas clarísimas de lo que quiere para la ciudad. Y es una persona que viene a ponerle el cuerpo a esto. Entonces, eso es muy valorable y nosotros vamos a estar ahí apuntándolo y no tengo dudas que va a ser una gran elección y es el único, si la gente nos permite, que realmente puede cambiar y empezar a torcer esta historia de una Villa María que es hermosa, que tiene cosas resueltas, pero que tiene muchísimas cosas desiguales y es ahí donde nosotros apuntamos. Y un gobierno que hace 20 años que está en el poder, esto que hablamos antes cuando hablábamos de la diferencia entre Gil y Castelo, que no ha resuelto hasta ahora, está claro que es porque no ha querido o porque no ha podido. Entonces es hora de que vengan otros a resolverlo, a hacerlo, tienen la decisión, podemos hacerlo y tiene Juan claramente los programas, la gente, los equipos para llevarlo adelante, así que no tengo duda que es la mejor opción de todas. Bueno, Karina, te robo una más, quizá la más... Me venís mintiendo como 5 preguntas. Sí. Quizá la más importante y trascendental. Y muy atento a tu respuesta. Le ganamos a Argentinos Juniors el domingo y jugamos la final. No tengo dudas. Pero no tengo dudas. El segundo título de Alfaro. El segundo, tenemos que jugar ahí en Córdoba la final, después con Tigre, que le ganó 5-0 a Tigre Tucumán, pero son muy hincho Boca. Habría que proponer que si Tigre gana, lo asciendan. Impresionante, me gusta porque Cari sabe mucho de fútbol, aparte el equipo de Pipo Rosito anda muy bien, pero ganamos, vamos por el segundo. Me preocupa la selección, nada más. Eso es otro tema que lo tocaremos después porque va para largo. Estamos al horno ahí, me parece. ¿Te gusta Mauro Zárate? Sí, me encanta. ¿Lo bancás? Sí. Al Pipe Benedetto que no está haciendo muchos goles. A muerte. ¿Lo bancás todavía? Sí. Ni hablar de Guanchope, que el negro es un amor. No, yo soy hincha de Boca de chiquita por una cuestión familiar. Tuve un tío que hasta me llevó a la cancha de River para hacerme River. Mira, tenía 6 años, me llevó a la cancha, me compró una pelota, una camiseta, me llevó a mí y a mi hermana. A mi hermana le hizo de River, a mí no hubo forma. Se ve que yo venía con el gen de Boca y no había forma. Y uno aspira a que el jugador de Boca tenga eso distinto que tiene que ver con la garra. Y uno se identifica con eso. Y yo siempre digo que yo vivo la política como un número 5 de Boca. Mira. Que va para todos lados, te pone, pero que también es capaz de salir jugando. Cari, hasta con la imagen, ¿qué me contás? Estamos en todos los detalles. Es así lo vivo. Cari, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, porque siempre me divierto porque hablamos de estas cosas que parece atípico una mujer, pero a mí, yo vivo todos los deportes y me encanta que sea así y no tengo ningún problema en hacerme cargo de eso. Hay que desdramatizar también eso también. Bienvenido sea, Cari, gracias. A ustedes.